Son las 3 de la mañana. Es la única hora en que la casa en Toluca está verdaderamente en silencio. La duela del pasillo no cruje, la tubería vieja no gime, y lo más importante, mi papá, don Rogelio, no está despierto para decirme cuánto espacio estoy desperdiciando. Me ajusté el rebozo y la cobija alrededor de los hombros. Hacía un frío que calaba los huesos en el cuarto de azotea. Mi aliento literalmente empañaba la luz azul pálida de la pantalla de mi laptop. La espalda me palpitaba, un dolor sordo y rítmico justo en la base de la columna, por estar sentada en un banco de madera durante 14 horas seguidas. Quería estirarme, tal vez bajar a la cocina y preparar una olla de café de olla, pero no me atrevía. Si bajaba, corría en riesgo de despertarlo, y si lo despertaba, me vería jugando en la computadora otra vez. Para él, esto no era trabajo. Para él, el trabajo eran botas de casquillo, manos llenas de callos y llegar a casa oliendo a grasa industrial y aserrín. El trabajo era algo que tenías que odiar. Como yo no parecía odiar lo que hacía, no podía ser trabajo. Di un sorbo al agua tibia de una taza despostillada y escribí un comando en la terminal. En la pantalla, una barra de progreso avanzaba lentamente. Este era el parche final para sistemas Core Loop. Solo unos miles de líneas de código se interponían entre mí y el colapso total de todo lo que había construido en los últimos 5 años. Mi estómago rugió fuerte y enojado. No había comido una comida real, solo unas tortillas con sal, desde ayer por la tarde. Abrí una nueva pestaña en mi navegador y entré al sitio web de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Me sabía la contraseña de memoria porque yo la había configurado. Se suponía que yo no debía saberla, por supuesto. El panel cargó. Saldo vencido, 4,800 pesos. Suspiré, frotándome las sienes. Mi papá se había estado quejando toda la semana de cómo las tarifas de luz estaban subiendo, de cómo el gobierno siempre fregaba al hombre pequeño. Él no sabía que las tarifas no habían cambiado tanto. No sabía que, en realidad, él no había pagado un recibo de luz completo en 4 años. Abrí mi aplicación de Banorte. Mi saldo mostraba un número aterradoramente bajo. 8,240 pesos. Eso era todo. Eso era cada centavo a mi nombre. Cada peso que había ganado en trabajos de programación freelance se había ido directo a los costos de los servidores de Core Loop, honorarios legales por las patentes y el pago a mis 2 desarrolladores remotos en la India. Miré el recibo. $4,800. Si lo pagaba, me quedarían menos de $3,500 para comer el resto del mes. No lo dudé. No podía. Si se iba la luz, mis servidores se desconectaban. Si los servidores se desconectaban, el trato de adquisición con Omnitech se vendría abajo. Y si ese trato se caía, yo estaba acabada. Hice clic en pagar ahora. Un mensaje de confirmación apareció. Gracias por su pago. Borré el historial del navegador como siempre lo hacía. Era una sensación extraña, ser el ancla invisible de un barco que se hundía. Mis padres pensaban que me mantenían a flote, dejando que su hija, Nini, de 30 años, floja y desempleada, viviera en su cuarto de azotea. No tenían idea de que, durante el último lustro, yo era quien tapaba los agujeros en el casco, pagando el agua, el internet de fibra óptica y cubriendo los faltantes de la hipoteca cada vez que la pensión de mi papá se quedaba corta. Yo era el fantasma en la máquina de esta casa. ¿Mariana? Me congelé. La voz venía del pie de las escaleras de servicio. Era mi mamá, doña Carmen. Rápidamente minimicé mis ventanas de código y abrí un sitio de noticias genérico por si subía. Sí, mamá. ¿Todo bien? Te oí moviéndote, gritó, con la voz espesa por el sueño. Duérmete, Mariana. No es de Dios estar despierta tan tarde mirando esa pantalla. Lo haré, ma. Solo leo las noticias. No te quedes toda la noche, murmuró, sus pasos alejándose por el pasillo. Tu padre anda de malas.
No le des una razón para empezar contigo en la mañana. Esperé hasta oír el clic de la puerta de su recámara. Luego volví a abrir el código. De malas. Papá siempre andaba de malas últimamente, pero yo sabía por qué. Había visto el correo que intentó esconder en el cajón de los cubiertos. El banco ya no solo enviaba advertencias, enviaban amenazas de embargo. Miré la barra de progreso. 99%. Solo resiste, le susurré a la habitación vacía. Solo 2 semanas más. La comida del domingo era un ritual sagrado que no podía romperse. Pollo rostizado, arroz rojo, frijoles y una guarnición de agresividad pasiva. La mesa estaba puesta con la vajilla buena porque venía Brenda. Mi hermana menor, el orgullo de la familia, la que sí hizo algo con su vida. Brenda tenía 27 años, era enfermera en el hospital privado de la zona y se aseguraba de que todos lo supieran. Yo ya estaba sentada cuando la puerta principal se abrió de golpe. Brenda entró como un torbellino, trayendo una ráfaga de aire frío y perfume caro. Todavía llevaba su uniforme clínico, azul celeste, perfectamente ajustado, aunque yo sabía que su turno había terminado hacía 3 horas. Usarlo era una jugada de poder. Era un recordatorio visual de su estatus. «Perdón por la tardanza», anunció, dejando caer las llaves de su Mazda sobre la mesa. El tráfico en Paseo Toyocan era una pesadilla, y el coche está fallando otra vez. Creo que los asientos con calefacción se rompieron. «Ay, pobrecita mi niña», arrulló mi madre, corriendo a abrazarla. «Siéntate, siéntate. Debes estar agotada de salvar vidas todo el día». Piqué mi arroz con el tenedor. «Hola, Brenda». Ella me miró, lanzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Mariana. ¿Sigues aquí? Pensé que ya te habrías mudado. ¿No dijiste algo sobre una entrevista de trabajo el mes pasado?» «Es una startup, Brenda. Mi startup. Y estamos en una fase crítica ahorita». «Ajá, la startup», hizo comillas con los dedos. «Bueno, ojalá empiece a pagar pronto. Mamá dice que están sintiendo la crisis con el recibo del gas». Mi padre, don Rogelio, gruñó desde la cabecera de la mesa. Se veía cansado. Su piel estaba grisácea y las líneas alrededor de su boca eran más profundas de lo que recordaba. Clavó un tenedor en una pieza de pollo con agresividad. «Estamos bien. Estaríamos mejor si todos en esta casa aportaran, claro». No me miró, pero el comentario flotó en el aire como una niebla pesada. «Lo sé, papi», dijo Brenda, estirándose para palmear su mano rasposa. «Está muy difícil la situación. Por eso tomé turnos extra. Estoy pensando en comprar un departamento en Metepec el próximo año. Ya sabes, invertir en bienes raíces». «¿Ves?». Papá apuntó su tenedor hacia ella y luego lo blandió hacia mí. «Eso es ambición, Mariana. Tu hermana trabaja turnos de 12 horas de pie. Lidia con sangre y enfermedades. Eso es trabajo real. ¿Tú qué haces? Te sientas en pijama y le picas a las teclas. Es vergonzoso». «Trabajo 18 horas al día, papá», dije en voz baja. «Solo porque no llego a casa sudando, no significa que no estoy trabajando». «Si estuvieras trabajando, tendrías una quincena», espetó él. «¿Dónde está? Enséñame el dinero, Mariana, porque lo único que veo es que te comes mi comida y usas mi internet». Me mordí la lengua. Quería gritar. Quería sacar mi celular y mostrarle el historial de transferencias. «Mira el recibo del agua, papá. Mira el internet del que hablas. ¿Quién crees que pagó eso el mes pasado? ¿La Virgen de Guadalupe?» Pero no podía. Si le decía que había estado pagando sus cuentas a sus espaldas, no me lo agradecería, lo humillaría. Era un hombre orgulloso, un hombre macho y tradicional. Saber que su hija, fracasada, mantenía las luces encendidas en secreto, lo rompería, o peor, haría que me odiara. Después de comer, mientras mamá recogía la mesa, Brenda me acorraló en el pasillo cerca del baño. Su actitud cambió al instante. La actuación de la dulce enfermera cansada se esfumó. «Oye», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nuestros padres no oyeran. «Necesito un paro». «No tengo dinero, Brenda». «No mientas. Sé que haces cositas freelance. Mira, topé mi tarjeta de crédito, ¿ok? Compré esta bolsa en Liverpool. Estaba en oferta. Tenía que tenerla.
y ahora no puedo pagar el mínimo. Solo necesito 10,000 pesos. La miré fijamente. 10,000 pesos. Brenda, tengo literalmente menos que eso en toda mi cuenta. Acabo de pagar la luz de esta casa porque a papá se le olvidó otra vez. Sus ojos se entrecerraron. ¿Tú pagaste la luz? ¿Por qué no les dijiste? Porque le daría vergüenza. Tú lo sabes. Ay, X, bufó, cruzando los brazos. ¿Eres tan egoísta? Vives aquí de a gratis. Tienes 0 gastos y no puedes ayudar a tu hermanita. Yo soy la que realmente cuida de ellos, Mariana. Yo vengo, escucho a papá quejarse, llevo a mamá a sus citas. Tú solo te escondes en la azotea. Estoy construyendo una empresa, dije, con la voz temblando de frustración. Va a ser algo grande. Solo espera. Brenda soltó una carcajada. Fue un sonido corto y cruel. Sí, sigue diciéndote eso. Solo no vengas a llorarme cuando papá finalmente te corra. No voy a tener espacio para ti en mi depa. Me empujó al pasar y volvió a la cocina, agudizando la voz en ese tono dulce y falso. Mami, deja que te ayude con esos trastes. Me quedé allí en el pasillo oscuro, escuchando a mi padre reírse de algo que ella dijo. Sonaba como una fiesta a la que yo no estaba invitada. Yo era la extraña en mi propio hogar. El miércoles por la mañana trajo lluvia. Tamborileaba implacablemente contra el techo, filtrándose por una grieta en la azotea y goteando en una cubeta que yo había puesto allí hacía 3 meses. La atmósfera en la casa era radiactiva. Bajé alrededor del mediodía para hacerme un sándwich. Había estado despierta desde las 4 de la mañana, lidiando con una caída del servidor en nuestro nodo de Singapur, y sentía los ojos como si tuvieran arena. Llevaba pants y una sudadera enorme, el pelo recogido en un chongo despeinado. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina. No estaba comiendo, solo miraba un papel en sus manos. Su cara tenía un tono aterrador de rojo pálido, como una quemadura de sol a punto de ampollarse. En cuanto entré, arrugó el papel y lo metió debajo de una pila de folletos del supermercado. Pero yo sabía qué era. Había visto el borde del sobre con el sello oficial en la basura antes. Era rojo. Aviso final. Procedimiento de embargo inminente. Tenían 14 días. 14 días antes de que el banco se quedara con la casa. Fingí no haberlo visto. Hola, pa. ¿Quieres un sándwich? Voy a hacerme uno de jamón y queso. No respondió. Solo me miraba. Sus ojos seguían mis movimientos mientras abría el refri, sacaba el jamón, agarraba el pan Bimbo. Era una mirada depredadora, como un tigre esperando que una gacela diera un paso en falso. Debe ser bonito, murmuró. Me detuve, sosteniendo el frasco de mayonesa. ¿Qué debe ser bonito? Dije que debe ser bonito, dijo más fuerte, con la voz temblando. Dormir hasta el mediodía, caminar por allí en pijama, sin una sola preocupación en el mundo. Papá, he estado despierta desde las 4. Estaba trabajando. ¿Trabajando? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿A eso le llamas trabajar? ¿Jugar con un juguete? Pasé 30 años en la planta, Mariana. 30 años rompiéndome la espalda para que esta familia tuviera un techo. Y ahora... Se apagó su voz, su mano moviéndose nerviosa hacia la pila de correo. Papá, ¿pasa algo? ¿Es dinero? Porque... No me hables tú de dinero. Golpeó la mesa con el puño. El salero saltó. ¿Qué sabes tú de dinero? Nunca te has ganado un peso real en tu vida. ¿Crees que la comida aparece en este refrigerador por obra del Espíritu Santo? ¿Crees que la calefacción se mantiene prendida por magia? Sí, quería gritar. Se mantiene porque yo la pago. Yo contribuyo, papá. Compro despensa, arreglo cosas en la casa. Compras una barra de pan y te crees la salvadora, se burló. Se puso de pie y me di cuenta de lo grande que todavía era. Incluso a sus 62 años era un hombre macizo, de hombros anchos y pesado. Se cernía sobre mí en la pequeña cocina. ¿Sabes qué hizo tu hermana ayer? Nos trajo despensa, 3 bolsas llenas, sin que se lo pidiéramos. Se ofreció pagar el dentista de tu madre. Brenda me pide dinero prestado para comprar ropa, papá, dije, perdiendo el control. No es rica, está endeudada. No te atrevas a mentir sobre tu hermana. Su cara estaba morada ahora. Ella es exitosa, es una enfermera.
Está allá afuera salvando vidas mientras tú te sientas allá arriba en tu cueva jugando a ser la directora de una empresa imaginaria. No es imaginaria. Tengo un contrato pendiente con Omnitech. Va a valer millones de dólares. La habitación quedó en silencio. Luego se rió. Fue un sonido horrible y roto. ¿Millones? ¿Oíste eso, Carmen?, gritó hacia la sala. Nuestra hija va a hacer millones. Se volvió hacia mí, la risa muriendo al instante, reemplazada por puro y frío asco. Eres una ilusa, Mariana. Tienes 30 años. No tienes marido, no tienes hijos, no tienes trabajo y no tienes futuro. Te mientes a ti misma y nos mientes a nosotros, porque eres demasiado floja para salir y conseguir un trabajo real en el Oxxo o en la gasolinera. No soy floja, susurré, las lágrimas picándome los ojos. Eres una sanguijuela, dijo. Dio un paso más cerca. Estás chupando la vida de esta familia. Nos estamos ahogando, Mariana. Nos estamos ahogando en deudas y tú solo estás sentada en nuestras espaldas, hundiéndonos. Papá, por favor. No más, por favor. Miró el sándwich en mi mano. Miró la mochila de mi laptop que había dejado en la barra. Ya acabé. El aire en la cocina cambió. Ya no era solo enojo. Era peligroso. No puedo más, dijo don Rogelio, su voz bajando a un gruñido. Te miro y veo mi propio fracaso. Veo un parásito. La palabra me golpeó como una bofetada física. ¡Parásito! No me alcanza para alimentar a un parásito como tú, rugió de repente, el volumen haciéndome retroceder contra la barra. Nos estás secando. Vamos a perderlo todo. Y a ti ni te importa. Sí me importa, papá. Escúchame. En 2 semanas no tendremos casa. El secreto había salido. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había admitido. Lárgate. Me congelé. ¿Qué? Lárgate. Agarró mi mochila de la barra. Mi corazón se detuvo. Esa mochila contenía mi máquina, mi disco duro, las únicas llaves de acceso a los servidores de Core Loop. Papá, no toques eso. Marchó hacia la puerta trasera, la abrió de un tirón y arrojó la mochila a la lluvia. Vi en cámara lenta cómo daba vueltas en el aire y aterrizaba en un charco de lodo en el patio trasero. Ve por ella, dijo, respirando pesadamente. Y sigue caminando. No puedes hablar en serio. Está cayendo un diluvio. No tengo a dónde ir. Eres millonaria, ¿no? Se burló, su cara torcida en algo feo e irreconocible. Vete al Ritz, cómprate una mansión, pero no te vas a quedar bajo mi techo otra noche más. No me voy a matar trabajando para irme a la tumba antes de tiempo, manteniendo a una mocosa floja y malagradecida. Mi madre apareció en el umbral de la cocina. Se veía pequeña, aterrorizada. Estaba retorciendo un trapo de cocina en sus manos. Mamá, la miré. Mamá, por favor dile. Ella miró a Rogelio, viendo la furia en sus ojos. Miró el aviso de embargo asomando bajo los folletos. Luego me miró a mí y apartó la vista. Se dio la vuelta y empezó a tallar un plato limpio en el fregadero. El sonido del agua corriendo fue la única respuesta que iba a obtener. Ella lo eligió a él. Siempre lo elegiría a él. Como buena esposa abnegada mexicana. Algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura ruidosa. Fue un chasquido silencioso y limpio, como una ramita seca que se pisa en el bosque. No grité, no supliqué, no lloré. Caminé pasando a mi padre. Él estaba esperando una pelea. Quería que yo gritara para sentirse justificado. Quería que suplicara para sentirse poderoso. En cambio, me detuve justo frente a él. Lo miré a los ojos. Tienes razón, papá, dije suavemente. No te alcanza para mantenerme. Salí por la puerta trasera hacia la lluvia. El agua fría empapó mi sudadera al instante. Corrí al charco de lodo y agarré mi mochila. La abrí frenéticamente. La laptop estaba dentro de una funda impermeable. Estaba a salvo. Gracias a Dios. No regresé adentro por mi ropa. No regresé por mi cepillo de dientes. Tenía mi laptop, mi celular y las llaves de mi sedán de 10 años en el bolsillo. Caminé hacia la entrada. Mi padre miraba desde la ventana de la cocina. Estaba allí parado como una estatua,
brazos cruzados, vigilando para asegurarse de que realmente me fuera. Me subí a mi coche. El motor tosió antes de arrancar. Mientras los limpiaparabrisas barrían la lluvia, eché un último vistazo a la casa. Se veía pequeña, se veía gris, se veía como una jaula en la que había estado viviendo demasiado tiempo. Está bien, me susurré a mí misma, mis manos apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quieres que el parásito se vaya? Mira cómo se muere el huésped. Puse el coche en reversa y salí de la entrada. No miré atrás. Conduje por la calle, pasando las casas de los vecinos, pasando la escuela donde solía soñar con ser científica, pasando el hospital donde Brenda fingía ser una santa. Conduje hasta que la casa fue solo un recuerdo en el retrovisor. Era una indigente. Tenía menos de 8,000 pesos en el banco. Tenía un contrato multimillonario pendiendo de un hilo. Y nunca me había sentido más enfocada en toda mi vida. El Hotel Los Pinos, a la salida de la carretera, era el tipo de lugar donde no caminas descalzo sobre la alfombra. Olía a humo de cigarro rancio y a desinfectante de limón barato. Un intento químico de enmascarar décadas de malas decisiones. Me costó 650 pesos la noche, lo que significaba que podía pagar exactamente una semana antes de quedarme insolvente. Empujé el escritorio endeble contra la pared, justo debajo de la unidad de aire acondicionado que traqueteaba como un motor moribundo. Este era mi centro de mando, mi imperio. Instalé mi laptop. La pantalla era lo único limpio en la habitación. Conecté el hotspot de mi celular, porque el wifi del motel era más lento que el internet de los 90. Tan pronto como me reconecté al canal seguro de Core Loop, mi bandeja de entrada sonó. Era un correo del equipo legal de Omnitech. Mi corazón martilló contra mis costillas mientras lo abría. Asunto: preocupación urgente de diligencia debida. Escaneé el texto y mi estómago se desplomó. No era el contrato, era un desafío. Un miembro de la junta llamado licenciado Estrada, un hombre que nunca había conocido pero que aparentemente odiaba la idea de adquirir una startup de una sola persona, había marcado una preocupación sobre la escalabilidad. El licenciado Estrada cree que la arquitectura actual no puede manejar la carga empresarial de la red logística global de Omnitech. Exige una prueba de estrés continua de 72 horas al 500% de capacidad antes de proceder a la firma. 72 horas. Miré mi teléfono. Era martes. Si corría la prueba por 72 horas, terminaría el viernes por la mañana. Eso dejaba 0 margen de error. Si los servidores colapsaban, si la latencia subía aunque fuera 1 milisegundo, Estrada mataría el trato. Y yo me quedaría atrapada en este motel de paso, sin hogar, sin familia y sin futuro. No entré en pánico. El pánico era un lujo para la gente que tenía redes de seguridad. Yo tenía adrenalina. Me troné los dedos y empecé a escribir. Necesitaba redirigir la carga de tráfico. Tenía que levantar instancias temporales de servidores en Virginia y Frankfurt para manejar la presión simulada. Iba a costar dinero que no tenía. Revisé el límite de mi tarjeta de crédito. Me quedaban 5,000 pesos de crédito disponible. Apenas lo suficiente para rentar el espacio del servidor por 3 días. Si la prueba fallaba, ni siquiera podría comprarme un sándwich. Todo o nada, susurré. Inicié la secuencia. La pantalla se llenó de registros de datos desplazándose. Texto verde sobre fondo negro. Para cualquier otra persona, parecía un disparate. Para mí, parecía un latido del corazón. Durante las siguientes 6 horas, no me moví. Me senté en la dura silla de madera viendo las métricas. Uso de CPU, 40%. Memoria, 60%. Estaba aguantando. Alrededor de la medianoche, un ruido de la habitación de al lado rompió mi concentración. Gritos. Un hombre y una mujer peleando por dinero. «Dijiste que lo habías pagado», gritó la mujer a través del delgado tablarroca. «Dijiste que te habías encargado». Me congelé. Las palabras hicieron eco de la pelea que acababa de tener con mi padre. «Nos estás secando». Mi padre pensaba que yo era la razón por la que estaban en quiebra.
Pensaba que mi presencia era el agujero negro financiero en el centro de la familia. No tenía idea de que el agujero negro era en realidad una fuga, y yo era quien sostenía el tapón. Miré los registros del servidor. Estable. Abrí una nueva pestaña del navegador. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Sabía lo que tenía que hacer. Si yo era realmente un parásito, como él dijo, entonces un parásito no debería estar pagando la hipoteca del huésped. Entré al portal del banco primero. Era la cuenta mancomunada que mis padres usaban para la hipoteca. Yo tenía acceso porque hace 4 años mi papá me pidió que arreglara la computadora cuando se bloqueó y discretamente configuré una clave de recuperación para mí. Navegué a la pestaña de pagos programados. Ahí estaba. Transferencia mensual, 22,500 pesos. Fuente, cuenta externa terminación 4490. Esa era mi cuenta. Durante 5 años, lo había configurado para que cada vez que venciera el pago de la hipoteca, el sistema sacara el faltante de mis ganancias freelance. Papá pensaba que su pensión lo cubría. Pensaba que el banco le había bajado la tasa. Nunca revisaba los estados de cuenta. Solo veía que el banco no llamaba, así que todo debía estar bien. Mi dedo flotó sobre el botón cancelar. Una ola de náuseas me golpeó. Esto se sentía mal. Se sentía como violencia. Me criaron para honrar a mis padres, para ayudar a la familia. La familia es primero. Cortarles el suministro se sentía como si estuviera metiendo la mano físicamente en su casa y cerrando el oxígeno. No me alcanza para alimentar un parásito. Su voz sonó en mi cabeza fuerte y clara. Había tirado a mi trabajo al lodo. Me había dicho que viviera en la calle. Creía que yo era inútil. Si seguía pagando, le estaba dando la razón. Si seguía pagando, le estaba permitiendo vivir en un mundo de fantasía donde él era el mártir y yo la villana. ¿Quieres la verdad, papá? Le susurré a la pantalla. Aquí está la verdad. Hice clic en cancelar. La pantalla se actualizó. No se encontraron pagos programados. No me detuve ahí. Fui al portal de la CFE. Domiciliación activada. Desactivar. El portal del agua. Desactivar. El proveedor de internet. Desactivar. Con cada clic sentía una extraña mezcla de culpa y ligereza. Era como soltar sacos de arena pesados de un globo aerostático. Estaba subiendo, pero estaba aterrorizada de lo que dejaba atrás en el suelo. Finalmente, llegué al plan de celular. Era un plan familiar Amigo Kit postpago. Mi número, el de papá, mamá, Brenda. La factura era de 3,800 pesos al mes. Yo pagaba todo. Fui a la sección de administrar líneas. Seleccioné mi propio número e hice clic en portabilidad. Luego, seleccioné la opción de pago de saldo restante. Cambiar método de pago. Quité mi tarjeta de crédito. Ingresé el correo electrónico de mi padre para la notificación de cobro. Estaba hecho. Me recosté en la silla rechinante del motel, mi corazón latiendo como si acabara de correr un maratón. No les había quitado ni un centavo. No había robado nada. Simplemente había quitado mis manos del volante. Por primera vez en 5 años, las finanzas de la familia Álvarez estaban total y absolutamente, al 100%, en las manos de Rogelio Álvarez. Miré de nuevo mi otra pantalla. La prueba de estrés iba en la hora 12. La carga aumentaba. Los ventiladores de mi laptop gritaban, luchando por mantener el procesamiento de datos. Me acosté en la cama grumosa del motel, mirando la mancha de humedad en el techo. Me pregunté cuánto tardaría. El recibo de la luz vencía en 3 días. La hipoteca vencía en 8. El reloj del embargo ya estaba corriendo. Me habían echado para ahorrar dinero. Estaban a punto de descubrir cuán cara les había salido yo. Jueves por la tarde, hora 60 de la prueba de estrés. No me había bañado. Apenas había dormido. Mi dieta consistía en galletas del Oxxo y agua de la llave tibia. La habitación olía a encierro y ansiedad. Mi laptop sonó. Era la hora.
La videollamada de Zoom con la junta directiva de Omnitech. Rápidamente me puse un blazer sobre mi playera. Usé una lía para recogerme el pelo grasoso en un chongo profesional severo. Posicioné la laptop para que la cámara solo captara la pared blanca vacía detrás de mí, ocultando la cama del motel y el papel tapiz despegándose. Activé la función de desenfoque de fondo solo para estar segura. Hice clic en Unirse a la reunión. La pantalla se llenó de caras. Había 5 hombres en trajes caros sentados en oficinas con paredes de cristal en San Francisco y Nueva York. Y luego estaba Elena, la CEO de Omnitech, luciendo impecable e ilegible. «Buenas tardes, Mariana», dijo Elena. Su voz era tranquila. «Tenemos al licenciado Estrada aquí también». La cámara cortó a un hombre con cabello plateado y una cara que parecía tallada en granito. No sonrió. «Señorita Álvarez», dijo Estrada, «vayamos al grano. Su software es impresionante en papel, pero el papel no maneja logística global. Actualmente estamos simulando un pico de tráfico equivalente al Buen Fin. Muéstreme la latencia». «Buenas tardes, licenciado Estrada», dije, con la voz firme a pesar de que mis manos temblaban bajo el escritorio. «Estoy compartiendo mi pantalla ahora». Abrí el panel en vivo. Los números bailaban. Peticiones por segundo, 50,000. Tasa de error, 0%. Latencia promedio, 12 milisegundos. «Como puede ver», dije señalando el gráfico, «actualmente estamos corriendo al 500% de su carga solicitada». El nodo de Virginia escaló automáticamente cuando el tráfico golpeó y la fragmentación de la base de datos manejó el desbordamiento sin un solo paquete perdido. Estrada entrecerró los ojos. Se inclinó más cerca de su cámara. «¿Y qué pasa si un nodo falla? Mate el servidor de Virginia ahora mismo». Se me cortó la respiración. «Licenciado Estrada, ese es un entorno de prueba en vivo. Si mato el servidor manualmente...» «Hágalo», ordenó. «Si su autorrecuperación es tan buena como dice, el nodo de Frankfurt debería recogerlo al instante. Si colapsa, el trato se cancela». Era esto. Estaba apostando mi vida entera en un solo comando. Escribí el comando de kill en la terminal. Sudo shutdown-h now. Mi dedo flotó sobre la tecla enter. Justo entonces, un golpe fuerte en la puerta de mi motel me hizo saltar. «¡Servicio de limpieza!», gritó una voz desde afuera. «¿Hay alguien ahí? La salida es a las 11 mañana». Los miembros de la junta parecían confundidos. «¿Hay alguien con usted?», preguntó Elena. «No», dije rápidamente, silenciando mi micrófono por una fracción de segundo para gritar «váyase» a la puerta. Desactivé el silencio. «Solo construcción en el edificio de al lado. Una disculpa». Presioné Enter. El servidor de Virginia murió. El gráfico en la pantalla se desplomó. La línea roja se disparó durante 3 segundos. 3 segundos que se sintieron como 3 años. La pantalla mostró un error crítico. Estrada sonrió con suficiencia. «Ahí está. Falla». Entonces, el nodo de Frankfurt entró. La línea roja desapareció. La línea verde se disparó de nuevo hacia arriba. La latencia se estabilizó en 14 milisegundos. Sistema recuperado. Redireccionamiento completo. Exhalé, sintiendo que podría desmayarme. «Como puede ver», dije, mi voz ganando fuerza, «cero pérdida de datos, 2 milisegundos de latencia durante una falla catastrófica. Core Loop es a prueba de balas, licenciado Estrada». El silencio llenó la sala virtual. Estrada miró la pantalla. Se ajustó los lentes. Buscó un defecto, un fallo, cualquier cosa. No encontró nada. «Impresionante», gruñó finalmente. Elena sonrió. Era una sonrisa de tiburón, pero estaba de mi lado. «Creo que hemos visto suficiente. Licenciado Estrada, ¿tengo la aprobación de la Junta para proceder?» «Está bien», dijo Estrada. «Redacten los papeles». «Te enviaremos el DocuSign final por correo, Mariana», dijo Elena. «Felicidades. Estamos adquiriendo Core Loop por $17 millones, pendiente de firma final». La llamada terminó. La pantalla se fue a negro. Me senté allí en el silencio de la habitación del motel. $17 millones. Miré alrededor,
a la alfombra manchada, el aire acondicionado traqueteando, la puerta donde la camarera todavía refunfuñaba. Era rica, era asquerosa e innegablemente rica. Puse mi cabeza en mis manos y comencé a reír. Fue una risa histérica, con sollozos. Había ganado, había sobrevivido, y la primera persona a la que quería llamar era a mi papá. Pero no podía, porque él era la razón por la que estaba en esta habitación de motel en primer lugar. No regresé a Toluca, pero sé exactamente qué pasó en esa casa durante los siguientes días. Lo sé porque conozco el ritmo de la vida de mi padre, y sé exactamente cuándo lo interrumpí. Habría empezado un martes por la tarde. Papá estaría en su sillón reclinable viendo el fútbol. Jugaba el Toluca contra el América. Era su santuario. De repente, la tele se iría a negro. El zumbido del refrigerador se detendría. La casa se sumiría en un silencio absoluto y pesado. ¡Carmen!, gritaría él. ¿Se fundió un fusible? Mamá buscaría a tientas la linterna en el cajón de los trebejos. Papá bajaría pisando fuerte para revisar la caja de fusibles. Movería los interruptores de un lado a otro, pero no pasaría nada. Iría a la ventana y miraría a los vecinos. Las luces de los García estaban prendidas. Las luces de la calle estaban prendidas. No era un apagón. Eran solo ellos. No entiendo, refunfuñaría, caminando de regreso a la cocina. Pagué el recibo. Sé que lo hice. No lo hizo. No había pagado un recibo de luz completo desde 2019. Luego intentaría llamar a la CFE. Sacaría su celular, pero cuando marcara, no habría tono de llamada, solo una voz robótica. Lo sentimos, pero este servicio ha sido suspendido por falta de pago. Por favor, contacte a su proveedor de servicio. El pánico comenzaría a sentarse, frío y agudo. ¡Brenda!, gritaría, recordando que ella venía a cenar. ¡Usa tu teléfono! ¡Llama a la luz! Brenda llegaría molesta porque la casa estaba oscura. Intentaría llamar, pero cuando el sistema automatizado pidiera el número de cuenta y los últimos 4 dígitos de la tarjeta asociada con el pago, papá no sabría qué decir. Es que usualmente es automático, balbucearía. Pues ya no es automático, papá, le espetaría Brenda, iluminándole los ojos con la linterna de su iPhone. ¿Quién lo pagaba? Y entonces la comprensión la golpearía. Un horror lento y rastrero. Me recordaría a mí. Recordaría las veces que le pedí el correo, las veces que me sentaba en la computadora haciendo nada. Mariana nos cortó, susurraría, hundiéndose en la silla de la cocina. Esa maldita rencorosa nos cortó, gritaría Brenda. ¿Está loca? ¿Qué se supone que hagamos? Quiere castigarnos, diría don Rogelio, su cara endureciéndose en esa familiar máscara de piedra. Piensa que esto me hará arrastrarme de vuelta a ella. Piensa que rogaré. Golpearía la mesa con la mano. Pues no lo haré. No necesito su dinero. No necesito su caridad. Vamos a resolver esto. Iré al banco mañana. Pediré un préstamo. Él no sabía todavía. No sabía que el banco ya había enviado la orden de desalojo. No sabía que sin mis ingresos invisibles, su relación deuda-ingreso era catastrófica. Pensaba que estaba peleando una escaramuza. No se daba cuenta de que ya había perdido la guerra. La casa permaneció a oscuras. La comida en el congelador comenzó a descongelarse y el reloj en la pared hacía tic-tac, acercándose a la fecha límite. Si estás disfrutando esta historia de venganza y redención, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Además, comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ayuda a que el video llegue a más gente. Muchas gracias. 10 días después, yo estaba parada en el balcón de un penthouse en el piso 42 de la Torre Reforma en la Ciudad de México. El viento me azotaba el pelo, pero esta vez no tenía frío. Llevaba un blazer color carbón hecho a la medida que costaba más que la camioneta de mi padre. Mi pelo estaba cortado en un bob afilado y profesional. Parecía otra persona. Parecía la mujer en el sitio web de Omnitech. El dinero había llegado a mi cuenta hacía 3 días. $17 millones.
Había mirado el número durante 1 hora. No se sentía real. Se sentía como un glitch. Pero cuando transferí los fondos para pagar este arrendamiento, el banco no parpadeó. Señorita Álvarez. Me di la vuelta. Un hombre estaba parado en mi sala sosteniendo una grabadora de voz. Era Carlos, un reportero de Expansión. Se veía un poco intimidado por la vista. O tal vez por mí. Me gustaba eso. Dime, Mariana, dije, caminando de regreso adentro. Siéntate, Carlos. Gracias, dijo, sentándose en el sofá de cuero blanco. Pues, esta es toda una historia. Omnitech no suele adquirir empresas de un solo fundador. Y ciertamente no de... ¿Dónde fue? ¿Toluca? Así es, dije, sirviéndome un vaso de agua mineral. Construí la arquitectura central en el cuarto de azotea de mis padres. Ese es el ángulo que le encanta a mi editor, dijo Carlos, inclinándose. La genio de provincia, la cenicienta del código. Dime, ¿cuál fue la parte más difícil? ¿Los desafíos técnicos? ¿El financiamiento? Miré por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Pensé en la silla rota en el patio trasero. Pensé en el charco de lodo. La parte más difícil, dije con cuidado, fue el aislamiento. Cuando construyes algo grande, a veces la gente más cercana a ti no la entiende. Ven el tiempo que le dedicas como desperdicio. Ven tu enfoque como flojera. Carlos escribía furiosamente. Tu familia te apoyó. Hice una pausa. Este era el momento. Podía mentir. Podía pintar una imagen bonita de una familia trabajadora apoyándome. Sería más fácil. Los protegería. ¿Pero por qué debía protegerlos? Ellos no me habían protegido a mí. Mi familia... Escogí mis palabras con precisión quirúrgica. Son muy tradicionales. Mi padre cree en el trabajo físico duro. No veía valor en lo que yo hacía. De hecho, hace 2 semanas me pidió que me fuera de la casa porque pensaba que yo era una carga financiera. Carlos dejó de escribir. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Te corrió de la casa 2 semanas antes de que vendieras la empresa por $17 millones? ¿Sí? ¿Él lo sabe? No, dije. Todavía no. Carlos sonrió. Era la sonrisa de un hombre que sabía que acababa de encontrar el titular de primera plana. ¿Podemos poner eso en el artículo? Le da mucho color. Di un sorbo al agua. Puedes imprimirlo. Solo no uses sus nombres completos. No quiero que los acosen. Pero la gente en tu pueblo sabrán de quién hablas. Esto se va a hacer viral, prometió Carlos. Bien, dije. Yo también quiero eso. Cuando Carlos se fue, me senté sola en el enorme departamento silencioso. Abrí la transmisión de la cámara de seguridad de la vieja casa. No había cortado esa conexión todavía. Quería ver. La casa estaba oscura, pero había un parpadeo de luz de vela en la ventana de la cocina. Todavía estaban allí. Estaban sobreviviendo. Pero yo sabía que la fecha límite del embargo era mañana. El artículo saldría en la mañana. Y entonces comenzaría la verdadera tormenta. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Toluca, pero no brilló en la casa Álvarez. La luz seguía cortada. Don Rogelio entró a la ferretería Don Chuy a las 9 de la mañana. Se veía terrible. Su camisa estaba arrugada y tenía ojeras oscuras. Necesitaba un tanque de gas para la estufa portátil de campamento para que al menos pudieran hervir agua para el café. Caminó hacia el mostrador. Don Chuy estaba allí leyendo una revista. «Buenos días, Chuy», gruñó Rogelio, poniendo el tanque vacío en el mostrador. «Ponla en mi cuenta, ¿quieres? El cheque de la pensión viene retrasado unos días». Usualmente Don Chuy asentiría y lo dejaría pasar. Se conocían desde hacía 30 años. Pero hoy, Chuy no se movió. No buscó la libreta de fiado. Solo miró a Rogelio por encima de sus lentes de lectura. «Ya no puedo fiar, Rogelio», dijo Chuy tranquilamente. «¿Qué? Vamos, Chuy, sabes que pago, me conoces». «Sí te conozco», dijo Chuy. Levantó la revista que estaba leyendo. Era la edición de este mes de Negocios Hoy. La azotó sobre el mostrador boca arriba. «Y conozco a tu hija», o pensé que la conocía. Rogelio miró hacia abajo.
Allí en la portada había una foto de página completa de Mariana. No llevaba su sudadera enorme. Llevaba un blazer elegante, brazos cruzados, luciendo como una titán de la industria. El titular gritaba en letras negras y negritas: la parásito de los 17 millones de dólares. Cómo una genio local construyó un imperio tecnológico desde la azotea de sus padres y fue echada por ello. La boca de Rogelio se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró el número: 17 millones de dólares. ¿Es esto? Balbuceó Rogelio. ¿Es esto real? ¿Es real? Claro que sí, dijo Chuy. Mi sobrino trabaja en sistemas. Dice que esta cosa de Core Loop está en todos lados hoy. Dice que se la vendió a Omnitech. Esa es una empresa global, Rogelio. Chuy se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro áspero. El artículo dice que la echaste hace 2 semanas. Dice que la llamaste parásito. ¿Es verdad? Rogelio sintió la sangre drenarse de su cara. Los otros clientes en la tienda, gente que había conocido toda su vida, tipos con los que tomaba cerveza, se detuvieron en los pasillos mirándolo. Ya no lo miraban con simpatía. Lo miraban como si fuera el tonto más grande del Estado de México. Ella mintió, susurró Rogelio, pero a su voz le faltaba convicción. Solo estaba jugando en la computadora. No tenía trabajo. Parece que tenía un mejor trabajo que tú o yo, Rogelio, dijo Chuy despiadadamente. 17 millones de dólares y la corriste. Debe ser el hombre más inteligente del condado. La risa se propagó por la tienda. No era risa amistosa, era burla. Rogelio agarró el tanque de gas vacío. No compró el relleno. Se dio la vuelta y huyó de la tienda, la campanita sobre la puerta sonando como una acusación. Corrió a su camioneta, sus manos temblando tanto que apenas podía meter la llave. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba encontrar a Carmen. Necesitaba averiguar si esto era una pesadilla o la fría y dura verdad. La atmósfera en la sala era sofocante. Rogelio arrojó la revista que se había robado de la ferretería sobre la mesa de centro. Carmen la levantó. La leyó a la luz de la ventana, entrecerrando los ojos ante las páginas brillantes. «Dios mío», susurró. «Mírala, Rogelio. Se ve poderosa». «Se ve como una traidora», gritó Rogelio, caminando de un lado a otro sobre la alfombra. «Tenía 17 millones de dólares y nos dejó sentados aquí en la oscuridad. Dejó que me humillara en la ferretería». «El artículo dice que el trato se cerró hace 3 días», leyó Carmen, su voz temblando. «Rogelio, ella no tenía el dinero cuando la echaste. Lo estaba construyendo». «Pudo habernos dicho». «Lo intentó». Carmen se puso de pie, su pasividad finalmente rompiéndose. «Trató de decirte en la comida. Dijo que tenía un contrato pendiente. Te reíste de ella. La llamaste niña ilusa». Rogelio se congeló. Recordó la risa. Recordó la forma en que se había burlado de ella. «Bueno», balbuceó, buscando una forma de tener la razón. «Si tiene tanto dinero, nos debe. Nosotros la criamos. Le pusimos un techo sobre la cabeza por 30 años». Justo entonces, la puerta principal sonó. Un puño pesado golpeó la madera 3 veces. Rogelio fue a la puerta y la abrió. Un actuario del juzgado estaba allí, junto a un policía. No se veía feliz. Sostenía un papel naranja en la mano. «¿Rogelio Álvarez?» «Sí». «Aviso final de desalojo», dijo el actuario, pegando el papel en el marco de la puerta. «El banco lo ordenó esta mañana. Tienen 24 horas para desalojar el inmueble. Se cambiarán las cerraduras mañana al mediodía». «¿24 horas?» jadeó Rogelio. Pero tengo derechos. Necesito más tiempo». «Tuvo 14 días, señor Álvarez. El tiempo se acabó. Lo siento». El actuario se dio la vuelta y se alejó. Rogelio miró el papel naranja. Se había acabado. La casa se había ido. Brenda llegó en su Mazda 1 minuto después. Saltó del coche, agitando su celular. «¿Lo vieron? ¿Vieron las noticias?», gritó, corriendo escaleras arriba al porche. «Mariana es rica.
¡Rica nivel celebridad! Vio el papel naranja en la puerta. Se detuvo. ¿Qué es eso? Estamos perdiendo la casa, sollozó Carmen, hundiéndose en la mecedora. Mañana... Brenda miró del aviso de desalojo a la revista en la mesa. Sus ojos se entrecerraron. El cálculo reemplazó al shock. No, dijo Brenda firmemente. No vamos a perder nada. Súbanse a la camioneta. ¿Qué? Preguntó Rogelio. Vamos a la Ciudad de México, dijo Brenda. Busqué la dirección de su nueva oficina. Es de registro público. Vamos para allá y vamos a recordarle a Mariana que es una Álvarez. No puede dejar que su familia viva en la calle mientras ella se sienta en un penthouse. Se vería mal para el precio de sus acciones. Rogelio miró el papel naranja. Luego miró a su esposa, acurrucada y llorando. Enderezó la espalda. Tienes razón, dijo. Nos debe todo. El viaje a la Ciudad de México tomó 2 horas y media. 2 horas de silencio en la cabina de la oxidada Ford Lobo de Rogelio. Brenda lo siguió en su Mazda porque se negó a ser vista en la camioneta. Llegaron a la Torre Reforma en el centro de la ciudad a las 2 de la tarde. El edificio era de vidrio y acero, perforando el cielo como una aguja. Gritaba dinero. Yo estaba sentada en mi oficina en el piso 30 cuando Sasha, mi gerente de operaciones, me llamó por el interfón. Mariana, dijo, su voz vacilante. Hay 3 personas en el lobby preguntando por ti. No tienen cita. Seguridad quiere saber si deben sacarlos. Abrí la transmisión de seguridad del lobby en mi segundo monitor. Allí estaban. Mi padre con su chamarra de trabajo manchada y gorra de béisbol. Mi madre aferrando su bolsa como un escudo y Brenda revisando su maquillaje en el reflejo del torniquete de vidrio. Se veían pequeños. Se veían fuera de lugar contra el mármol pulido y los hombres de traje de 3 piezas pasando junto a ellos. Mi primer instinto fue decir, sí, sácalos. Pero eso sería demasiado fácil. Eso sería esconderme. No, dije, déjalos subir. Llévalos a la sala de conferencias B, la que tiene las paredes de cristal. ¿Las paredes de cristal?, preguntó Sasha. ¿Estás segura? Todo el piso los verá. Lo sé, dije. Ese es el punto. Vi en el monitor cómo el guardia de seguridad les daba pases de visitante. Vi la forma en que mi padre inflaba el pecho, tratando de parecer importante, tratando de fingir que no estaba aterrorizado. Vi la forma en que Brenda escaneaba el lobby, probablemente calculando el costo de los muebles. Me puse de pie y alicé mi blazer. Tomé una carpeta de mi escritorio. Adentro había una sola hoja de cálculo y una chequera. Salí a la oficina de planta abierta. Mi equipo, 30 ingenieros y personal de soporte, trabajaban tranquilamente. El zumbido de la productividad era relajante. Cuando las puertas del elevador se abrieron, el nivel de ruido en la oficina bajó. Mi familia salió. Rogelio se detuvo, miró alrededor. Vio las filas de monitores de alta gama, las sillas ergonómicas, irónico considerando que tiró la mía al lodo, la vista de la ciudad a través de las ventanas de piso a techo. Me vio a mí. Yo estaba parada en el extremo lejano de la habitación, esperando. No sonreí, no saludé. Rogelio comenzó a caminar hacia mí. Sus botas rechinaban en el piso de concreto pulido. Cada cabeza en la oficina se giró para mirar. Sabían la historia. Todos habían leído el artículo. Sabían que este era el padre que había llamado parásito a su CEO. «Mariana», dijo Rogelio cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era fuerte, demasiado fuerte para la oficina tranquila. «Tenemos que hablar». «Hola, papá», dije fríamente. «Hola, mamá, Brenda». «Lindo lugar», dijo Brenda, sus ojos moviéndose con codicia. «Un poco frío, ¿no?» «¿No crees que es eficiente?», dije. «Síganme». Los llevé a la sala de conferencias. Era una pecera, a prueba de sonido, pero completamente transparente. Todo mi personal podía vernos. Me senté en la cabecera de la mesa. No les ofrecí asiento. Se sentaron de todos modos. Rogelio se inclinó hacia adelante, poniendo sus manos pesadas sobre la mesa de caoba. «Te ha ido bien», dijo, tratando de sonar paternal. «Estamos sorprendidos.
Debiste decirnos. Lo intenté, dije. Tiraste mi mochila al lodo. Rogelio se estremeció. Estaba enojado. Los hombres se enojan. Es estrés, Mariana. ¿Sabes lo difícil que es mantener un techo sobre la cabeza de una familia? ¿Lo sé?, pregunté. Claro que no, espetó, su temperamento encendiéndose al instante. Tienes todo este equipo lujoso, esta vista. No sabes lo que es preocuparse por el recibo de la luz, preocuparse por perder tu hogar. ¿Es por eso que están aquí?, pregunté. ¿Porque están perdiendo la casa? El actuario vino hoy, susurró Carmen, lágrimas goteando de sus ojos. Mañana al mediodía. No tenemos a dónde ir, Mariana. ¿Y de quién es culpa eso?, pregunté. Es la economía, gritó Rogelio, olvidando que estaba en una caja de cristal. Es el banco. Y tal vez si hubiéramos sabido que tenías millones, no estaríamos en este lío. Nos ocultaste esto. Nos dejaste sufrir mientras tú te sentabas en una mina de oro. Eso es egoísta, Mariana. Eso es cruel. Egoísta, repetí. Abrí la carpeta. Hablemos de egoísmo. Deslicé una sola hoja de papel por la mesa. Giró lentamente y se detuvo justo frente a Rogelio. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando hacia abajo a las filas de números. Eso, dije, reclinándome en mi silla. Es el libro mayor del Parásito. Entrecerró los ojos. No entiendo. Lee la primera línea. Papá. Fecha: 12 de enero 2021. Concepto: faltante de hipoteca. Monto: 5,000 pesos. Fuente: Mariana Álvarez. Señalé la siguiente línea. Febrero 2021. Recibo de luz: $4,200, pagado por Mariana Álvarez. Me puse de pie y caminé hacia el pizarrón blanco detrás de mí. Tomé un marcador. Me llamaste parásito, dije, mi voz proyectándose claramente en la sala silenciosa. Un parásito se alimenta del huésped, tomando recursos sin dar nada a cambio. Esa fue tu narrativa. Esa fue tu excusa para tratarme como basura. Escribí un número en el pizarrón. 2,850,000 pesos mexicanos. Este número, dije golpeando el pizarrón, es la cantidad total de dinero que he contribuido a su hogar en los últimos 5 años. Pagué su agua, pagué su internet, pagué la diferencia en su hipoteca cada mes cuando tu pensión no cubría. Pagué el calentador nuevo el invierno pasado. Pagué la cirugía dental de mamá. Rogelio miró fijamente el pizarrón. Su cara pasó de rojo a un blanco fantasmal. Tú... No, el banco, la pensión... El banco no bajó tu tasa, papá, dije. Yo entraba y la pagaba. La CFE no te dio descuento de jubilado. Yo lo pagué. Lo hice anónimamente porque te conocía. Sabía que tu orgullo de macho era lo único que te quedaba. No quería quitarte eso. Me volví hacia Brenda. Se estaba encogiendo en su asiento. ¿Y tú?, dije. La niña de oro. ¿Hablamos de los 30,000 pesos que pediste prestados del año pasado para reparaciones del coche o los 10,000 pesos para la bolsa? Yo te iba a pagar, murmuró Brenda. No ibas, dije. Y no me importaba. Lo pagué porque quería que mi familia estuviera segura. Quería que estuviéramos bien. Miré de nuevo a Rogelio. Estaba desplomado en su silla. Parecía un globo que había sido reventado. La fanfarronería, la ira, la rectitud, todo se había ido. Yo no era el parásito, papá, dije suavemente. Yo era el sistema de soporte vital. Y hace 2 semanas, cuando me echaste, no solo echaste a tu hija, desconectaste tu propia vida. Rogelio me miró. Sus ojos estaban húmedos. Por primera vez en mi vida, no vi a un gigante. Vi a un hombre viejo y tonto que había cometido un error terrible. No sabíamos, lloró Carmen. Mariana, no sabíamos. No quisieron saber, la corregí. Me vieron en una computadora y decidieron que era floja. No preguntaron, asumieron. Y ahora aquí estamos. La habitación estaba en silencio fuera de las paredes de cristal. Mis empleados fingían trabajar, pero yo sabía que estaban escuchando cada palabra amortiguada. Entonces, dije, sentándome de nuevo, tienen 24 horas antes de que el actuario cambie la cerradura. ¿Cuál es su plan? Rogelio tragó saliva con dificultad.
Miró sus manos. Miró el lujo a su alrededor. Se dio cuenta de que no tenía absolutamente ninguna ventaja. No podía salir de esto a gritos. No podía salir de esto manipulando con culpa. Tenía que hacer la única cosa que odiaba más que nada en el mundo. «Mariana», graznó. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. «Mariana, por favor». «¿Por favor qué?» «Por favor, ayúdanos», susurró. «Vamos a perder la casa. Es lo único que tengo para mostrar por mi vida. No quiero ser un indigente». «Yo era una indigente hace 2 semanas», le recordé. «Me dijiste que fuera a vivir a la calle. Dijiste que sería bueno para mí». «Estaba equivocado», gritó Rogelio. Una lágrima rodó por su mejilla curtida. «Estaba equivocado. Ok, lo siento. Soy un viejo estúpido. Solo no dejes que se lleven la casa. Préstame el dinero. Trabajaré. Saldré del retiro. Te pagaré cada centavo». «¿Un préstamo?», levanté una ceja. «Papá, ningún banco en la tierra te prestaría dinero ahorita. No tienes ingresos y tienes mal crédito». «Te lo estoy rogando», dijo Rogelia. Realmente comenzó a deslizarse de su silla, pareciendo que podría ponerse de rodillas. «Te lo estoy rogando como tu padre». Era patético, era satisfactorio y era desgarrador. Miré a Brenda. «¿Y tú? ¿Vas a ayudarles a pagarme?» Brenda miró sus zapatos. «Yo no puedo. Tengo deudas». «Por supuesto», suspiré. Metí la mano en la carpeta y saqué la chequera. «No te voy a dar un préstamo, papá», dije. Rogelio levantó la vista, terror en sus ojos. «Mariana, por favor». «Porque sé que no puedes pagarlo», terminé. «Y no quiero ser tu cobradora por los próximos 20 años». Destapé mi pluma. «Tengo una propuesta diferente». El aire en la sala de conferencias de cristal estaba tan quieto que podía oír el zumbido de los discos duros del cuarto de servidores al final del pasillo. Mi padre me miraba con una mezcla de esperanza y terror. Pensaba que estaba a punto de abrir la bóveda del banco y bañarlos en efectivo. Pensaba que volvíamos a la vieja dinámica. Él hace un desastre y yo lo limpio en silencio. «¿Una propuesta?», Brenda se animó, inclinándose hacia adelante. «¿Como una mensualidad o tal vez un trabajo? Podría trabajar en recursos humanos. Soy muy buena con la gente». La miré. La audacia era casi impresionante. «No, Brenda», dije. «No vas a tener un trabajo. No vas a tener una mensualidad». Abrí la chequera. Tomé mi pluma. «Esta es la realidad», dije, mi voz plana y profesional. «No les voy a dar efectivo. No voy a confiarles dinero porque han probado que no pueden administrarlo». Escribí la fecha en el cheque. «Llamé al banco esta mañana», continué. «Obtuve el monto exacto de liquidación de la hipoteca, capital, intereses, recargos y penalizaciones legales». Escribí el número. 2.491.200 pesos mexicanos. «Este cheque», dije, sosteniéndolo pero sin soltarlo, «está hecho directamente al banco. Liquidará la deuda completamente. Serán dueños de la casa libre de gravamen. No más pagos de hipoteca, no más miedo al desalojo. Tendrán un techo sobre su cabeza por el resto de su vida». Rogelio soltó un sollozo de alivio. «Oh, gracias a Dios. Gracias, Mariana. Gracias». Extendió la mano por el cheque. Lo retiré. «No he terminado», dije bruscamente. «Esta es una transacción, papá. Y cada transacción tiene términos». Metí la mano en la carpeta de nuevo y saqué un documento grueso engrapado en la esquina. Lo deslicé por la mesa junto al cheque. «¿Qué es eso?», preguntó Carmen, secándose los ojos. «Es un contrato», dije, redactado por mis abogados esta mañana. Rogelio entrecerró los ojos ante las letras negritas en la parte superior. «Acuerdo de confidencialidad y severancia». «¿Severancia?», preguntó Rogelio confundido. ¿Como cuando te despiden?» «Exactamente», dije. «Este documento establece que a cambio de la liquidación de su hipoteca, aceptan 2 cosas». Levanté un dedo. Primero, un acuerdo de confidencialidad estricto. Nunca volverán a hablar con la prensa sobre mí o esta empresa. No harán entrevistas, no publicarán en Facebook. Si Carlos de Expansión los vuelve a llamar, cuelgan. Si violan esto,
Los demandaré por el monto total de la hipoteca, más daños. Rogelio asintió rápidamente. Está bien, seguro. Nada de reporteros. Puedo hacer eso. Levanté un segundo dedo. Segundo, una cláusula de no contacto. La habitación quedó mortalmente silenciosa. ¿Qué significa eso?, susurró Carmen. Significa que me estás despidiendo como hija, dije. Significa que una vez que salgan de este edificio con ese cheque, hemos terminado. No me llaman, no me visitan, no me piden dinero cuando el boiler se rompa en 5 años. No vienen a mi boda si alguna vez tengo un... Miré a cada uno de ellos. Querían que me fuera de la casa. Lo consiguieron. Este contrato lo hace permanente. Ustedes se quedan con la casa, yo me quedo con mi libertad. Nos vamos por caminos separados para siempre. Mariana, no, lloró Carmen, extendiendo la mano a través de la mesa. No puedes hablar en serio. Somos familia. Éramos familia hace 2 semanas, dije, retirando mi mano. Y viste cómo él me echaba la lluvia. No dijiste una palabra, mamá. Elegiste tu lado. Yo tenía miedo, sollozó ella. Yo también, dije. Pero ya no tengo miedo. Miré a Rogelio. Esos son los términos. Firmas el papel, obtienes el cheque, salvas la casa. Te niegas y te vas de aquí sin nada. El actuario cambia la cerradura mañana al mediodía. ¿Es tu elección? Rogelio miró el contrato. Luego miró el cheque. Luego me miró a mí. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba haciendo las matemáticas. En un lado, una relación con una hija a la que nunca había respetado, nunca entendido y había humillado públicamente. En el otro lado, una casa pagada y seguridad por el resto de su vida. No debería haber sido una elección difícil. Si me amara, realmente me amara, habría roto el cheque. Habría dicho, quédate con tu dinero, solo quiero a mi hija de vuelta. Habría elegido la indigencia si eso significaba arreglar lo que rompió. Esperé. Quería que lo rompiera. Una pequeña parte estúpida de mí, la niña pequeña que solía esperarla llegar del trabajo, quería que me tirara el dinero en la cara y me abrazara. Rogelio tomó la pluma. ¿Dónde firmo?, preguntó, su voz rasposa. Mi corazón se hizo añicos. No fue un ruido fuerte. Fue solo la confirmación final y silenciosa de que yo había tenido razón todo el tiempo. Página 4, dije, mi voz desprovista de emoción. E iniciales al pie de cada página. Firmó. No dudó. Firmó su nombre, rayando la pluma fuerte contra el papel. Pasó el documento a Carmen. Ella lloró, negando con la cabeza, pero Rogelio le dio un codazo. Fírmalo, Carmen. Necesitamos la casa. Ella firmó. Luego miré a Brenda. ¿Tú también? Necesito tu firma asegurando que no venderás historias sobre mí a TV Notas. Brenda me fulminó con la mirada. Yo no gano nada de esto. Ellos obtienen una casa. ¿Yo qué gano? Ganas heredar una casa pagada algún día, dije. Y te libras de ser demandada por un equipo legal de $1,000 millones. Fírmale. Él la resopló, agarró la pluma y firmó con una floritura dramática. Tomé el contrato de vuelta. Revisé las firmas. Válido. Legalmente vinculante. Tomé el cheque por $2,491,200. Se lo tendí a mi padre. Él lo tomó. Su mano tocó la mía por un breve segundo. Su piel era rasposa, justo como recordaba. Gracias, susurró. Miró el cheque, mirando fijamente los ceros. Nunca había tenido tanto dinero en su mano en toda su vida. Adiós, Rogelio, dije. Se estremeció ante el uso de su nombre de pila. Me miró y por un segundo vi arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo y doloroso. Abrió la boca para decir algo, tal vez una disculpa, tal vez un adiós. Pero miró el cheque de nuevo y las palabras murieron en su garganta. El dinero era más fuerte que su amor. Dobló el cheque y lo puso en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. Vámonos, Carmen, dijo. Vámonos a casa. Se pusieron de pie. Las sillas rasparon contra el piso, un sonido áspero en la oficina tranquila. Mi madre me miró una última vez. Te quiero, Mariana, dijo débilmente. Lo sé, mamá, dije, pero quieres más tu comodidad. Está bien,
Te perdono. Se cubrió la boca y se dio la vuelta, sollozando mientras seguía a Rogelio fuera de la puerta. Brenda no miró atrás. Ya estaba texteando en su celular, probablemente contándole a sus amigas alguna versión retorcida de la historia donde ella era la víctima. Me senté en la habitación de cristal y los vi alejarse. Los vi pasar las filas de ingenieros. Los vi pasar el escritorio de recepción. Los vi entrar al elevador. Las puertas se cerraron, cortándolos de mi vida. Solté un aliento que sentía que había estado conteniendo por 30 años. Mis hombros cayeron. La tensión en mi cuello desapareció. Me sentí ligera. Sasha abrió la puerta y se asomó. Se veía preocupada. Mariana, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Miré las sillas vacías. Miré el pizarrón blanco donde el número $2.850.000 todavía estaba escrito en tinta roja. Me puse de pie y agarré el borrador. Limpié el pizarrón. La deuda estaba pagada. El libro mayor estaba cerrado. Estoy bien, Sasha, dije, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. De hecho, estoy mejor que bien. ¿Quieres tomarte el resto del día libre?, preguntó. No, dije, saliendo de la sala de conferencias, de regreso hacia el piso bullicioso de mi empresa. Tenemos una compañía que dirigir, y creo que le debo al equipo una fiesta de pizzas. Pide todo lo que haya en el menú de Domino's. Mientras la oficina estallaba en vítores, caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Vi una pequeña Ford Logo oxidada salir del estacionamiento y unirse al tráfico de Reforma. ¿Se veía tan pequeña desde aquí arriba? La vi hasta que desapareció en una esquina. Dirigiéndose de regreso a la carretera, de regreso a Toluca, de regreso a una casa que ahora era solo un edificio. Me aparté de la ventana. Me volví hacia mis pantallas, mi código y la gente que realmente me respetaba. Había perdido a un padre, pero me había encontrado a mí misma. Y honestamente, ese era un trato que haría cada vez. Pagué toda su hipoteca solo para que se fueran. Algunos de mis amigos dicen que fui demasiado generosa con la gente que me echó. Otros dicen que hice lo correcto como hija mexicana. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Le hubieras dado el cheque a Rogelio? ¿O hubieras dejado que lo resolviera solo? Cuéntame en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta historia, por favor revienta ese botón de like y suscríbete al canal para más historias de venganza y justicia. Gracias por ver.